movimiento, y especialmente estos que se conocen como articulaciones sinoviales son los que más movimiento tienen. Y normalmente, pues este hueso tiene una forma perfecta, suave, y permite que estas estructuras que unen los dos huesos, pues en este espacio que conocemos como la cavidad articular, y encima está envuelto por una membrana que es la membrana sinovial por donde circula el líquido sinovial, y luego está cubierto por otra estructura de tejido que se ya conoce como la cápsula articular. Cada hueso está protegido también por este cartílago, ¿cierto? Y entonces el proceso de la disfunción empieza cuando en estas estructuras ya deja de haber el movimiento normal del líquido sinovial, y el hueso empieza a perder su forma entera, armónica, sino que empieza a perder la superficie, ¿sí? Entonces, cuando esto empieza a ocurrir, el paciente, y como les decía, principalmente las mujeres, ¿por qué nos da más a las mujeres? Porque es que nosotras tenemos receptores, sobre todo para los estrógenos, y facilitamos de una manera pues inconsciente que se unan a en esas articulaciones las sales, y al generarse a la sal, entonces empieza a haber inflamación, y al haber inflamación empieza a haber dolor. Y si el proceso sigue avanzando, pues se pueden formar esto que se conocen como tofos, que son muy dolorosos y que van deformando cada vez la articulación. Entonces, en la medida que nosotros vemos a los pacientes, pues el paciente se queja principalmente de mucho dolor. En general hay inflamación, la articulación se pone como roja, está edematizada, y debido al dolor, entonces el paciente intenta al máximo evitar el movimiento, entonces empieza a generarse la rigidez y pues obviamente una discapacidad funcional para la marcha, sobre todo en las articulaciones que son de carga. Que las más comunes en donde se presenta este problema es en las rodillas, y ya después también pues, se ve también en las caderas y especialmente en las manos, pero da en varias articulaciones y lo vamos a ver ahora. Entonces el paciente pues básicamente empieza a quejarse de un dolor localizado en las articulaciones. Siente que cada vez que va a tratar de usar su mano, especialmente las manos, pierden la fuerza, pierden la función. Y entonces en la medida que van perdiendo la función, pues entonces el paciente, como les decía, se va volviendo más rígido, y en las posiciones en las que se protege del dolor, entonces va empezando a quedarse en esa rigidez y con esa deformidad a medida que también la articulación se va degenerando, ¿cierto? Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo se va perdiendo la normalidad de la superficie ósea, y se va inflamando todas estas estructuras en donde está el líquido sinovial se va minimizando, se va volviendo un grueso, espeso, y entonces ahí empezamos a facilitar el espacio para que se empiecen a precipitar una serie de sales que terminan convirtiéndose en unos cristales. Y como les decía, estas lesiones no solamente pues afectan a las rodillas y a las manos, sino que las vemos también sobre todo en los dedos de los pies, en las caderas y en la zona de la columna. Entonces el espacio interarticular se va disminuyendo, el hueso va perdiendo su forma normal, y lamentablemente pues cada vez se van, en el caso por ejemplo de la columna, se pueden disminuir el espacio entre las vértebras y empieza a haber
la formación de osteofitos alrededor del hueso y se generan una serie de dolores neuropáticos porque hay compresiones en la parte lateral de la columna y empezamos a tener dolor por la irradiación que tiene según el nivel en el que se encuentre la lesión. Así que esto es un problema que en los últimos 20 años prácticamente ha tenido un cambio radical. En Europa, por ejemplo, hace unos 20, 25 años, unos científicos suecos lograron descubrir que en el cuerno de los ciervos siberianos se da una sustancia que ayuda a crecer el hueso pues, del cuerno, pero tiene una propiedad maravillosa y es que ayuda a mantener muy bien la circulación sanguínea y permite que cualquier precipitación de sales sea totalmente controlada. Entonces, observando eso, ellos decidieron investigar y lograron sacar una sustancia que les permite hoy en día desarrollar tratamientos preventivos y además curativos. Así que, pues básicamente lo que está cambiando es la manera de enfocar el proceso del tratamiento, porque realmente el problema serio y grave es el deterioro articular. Las personas, a medida que van pasando los años, pues es cuando más empiezan a quejarse de estos dolores. O sea, los mayores de 50 ya de pronto, si no han tenido un cuidado, digamos, como el que vamos a ver ahora, en su alimentación, en su estilo de vida, actividad deportiva, ejercicio, etcétera, pues poco a poco van ayudando a que la articulación se vaya deformando y se vaya envejeciendo, pero lastimosamente con un proceso que al principio no se le pone mucho cuidado porque se considera como parte del proceso de envejecimiento, lo cual no es cierto. Y que definitivamente si lo descuidamos puede llegar a convertirse en un problema muy serio que inclusive puede haber hasta una gran infección en la articulación. Así que ese deterioro no es solamente en el hueso, sino que también es en los tejidos circundantes, todo lo que son los cartílagos, la cápsula articular, los mismos ligamentos, los músculos que se insertan, todo empieza a hacer un proceso en donde hay un gran deterioro y el paciente va perdiendo la musculatura, la fuerza y la capacidad funcional. Entonces, por eso es tan importante este punto que viene aquí, que tiene que ver con la detección temprana. Miren, en Europa hoy en día, los profesionales en general, en todas las áreas de la salud, digamos, tienen que aprender a enfrentar un proceso de recuperación de una manera muy holística. O sea, en donde tenemos que ir a la causa del problema y no únicamente a tratar los síntomas, porque tradicionalmente hemos visto que lo que se maneja es tratar de disminuir el dolor, la inflamación, el edema o la hinchazón, pero se utilizan medicamentos que son, por ejemplo, inmunosupresores, porque cuando estamos hablando de la artritis en general y de las artrosis y todos estos problemas, estamos hablando de una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa autoinmune? Que mi cuerpo de un momento a otro equivoca la información y se convierte en un agente en contra mío. Entonces, debido a eso, pues la ciencia ha estado muy interesada en tratar de entender por qué ocurre ese proceso, ¿sí? Porque no es gratuito, ¿sí? Y se ha buscado la causa principal para poder también enfrentar el problema desde lo más pronto posible, y hoy en día prácticamente se puede decir
que en los países desarrollados ya los esteroides, las antiinflamatorios no esteroideos, todas aquellas medicamentos que se utilizaban para disminuir el dolor, los analgésicos y los antirreumáticos, ya se están limitando muchísimo y solamente bajo casos demasiado complicados los están utilizando, pero más bien van a la causa del problema. Y que la causa del problema es algo que vamos a estudiar más claramente hoy, porque esto nos puede afectar directamente a nosotros. O sea, es muy probable que en la familia de cada una de las personas que está en esta audiencia el día de hoy vamos a encontrar pacientes, personas, familiares cercanos, las madres, las tías, las primas, personas muy cercanas que de una manera u otra están sufriendo de un problema de dolor articular. Así que lo que podamos compartir el día de hoy, ojalá le tomen foto para que le lleven un mensajito positivo a estas personas y les puedan ayudar un poco, porque la idea es que lo trabajemos entendiendo cómo se puede minimizar los efectos. Entonces, lo primero y lo más importante es que se pueda hacer un diagnóstico lo más temprano posible. Y hay un examen de sangre que lo hacen en todas partes y que nos ayuda a mirar la velocidad de sedimentación de la proteína reactiva, que así se llama. Entonces, cuando se hace este examen, este test de proteína reactiva, entonces inmediatamente se puede identificar si hay un factor reumatoideo que está presente y empezar a hacer las correcciones, ¿sí? Entonces, ese factor reumatoideo que lo podemos medir en valores, y si miramos que también en ese examen de sangre pedimos los niveles de ferritina, que son factores que estimulan la inflamación, los niveles de vitamina D y los niveles de ácido úrico, ya con eso el especialista puede empezar a determinar una posible enfermedad que está afectando la articulación. Entonces, ya con esa información, entonces podemos empezar a tratar de entender